Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 2 de la temporada número 4 de The Chosen llamado Confesiones. Y es un gran episodio en el que vemos cómo, qué es lo que pasa después de la muerte de Juan el Bautista, cuál es el impacto que vemos en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos. Así que bienvenidos a este episodio. Antes de meternos con todo de lleno a este episodio número 2, solo quiero darle las gracias a todos por su tiempo y quiero invitarte, número 1, a que cheques el podcast Cosas Comunes si acaso no lo has escuchado aún. Ese es el podcast principal que hago, tengo ya más de 5 años de hacerlo. Y por otro lado, quiero invitarte a considerar ser parte de la comunidad de Patreon. Puedes ir a patreon.com/cosas comunes y mes a mes por ahí tenemos episodios exclusivos, tenemos Zoom donde nos reunimos una vez al mes y platicamos y oramos. En esta ocasión, en este año, estoy enfocándome en prácticas espirituales. El año pasado estuvimos enfocados de lleno en lo que fue oración exclusivamente, pero este año quiero abordar otras disciplinas espirituales. Entonces, date una vueltecita si quieres ser parte de esto. Y bueno, dejando eso de lado, vamos a darle con todo al episodio número 2. Quiero empezar con donde nos quedamos la semana pasada, que fue la muerte de Juan el Bautista. Y vemos en un principio que esto ha tenido un impacto en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos. Y una de las primeras escenas que vemos es Andrés, quien había sido un discípulo de Juan el Bautista, teniendo una conversación con Jesús. Están hablando un poquito y recordando un poquito acerca de Juan y su personalidad, historias que tienen con él y todo. Y llega un momento donde se dan cuenta de que es un poco incómodo. Y de entrada me encanta que la serie se da el tiempo de hablarnos de la importancia de esto, de estar ahí unos con los otros en medio de nuestro dolor. ¿Sabes? Hay ocasiones donde no nos atrevemos a preguntarle a alguien que sabemos que está pasando por un luto. No sabemos qué decir, no sabemos si lo que voy a decir es correcto, es la forma apropiada, se vale hacer un chiste, no se vale, y a veces por temor simplemente no estamos ahí. Y creo que el regalo de nuestra presencia en tiempos difíciles es esencial. Simplemente está presente. No te preocupes de lo que dices o lo que no dices, si la vas a regar o no la vas a regar. Eso no es importante. El simple hecho de estar ahí, de prestarle atención al corazón de esa otra persona, eso vale oro. Y hay un momento donde vemos a Jesús y a Andrés y incluso Andrés hace la pregunta de que ¿está mal que no me sienta tan mal? ¿Está mal si nos reímos un poco? No sé, siento que quizá debería de sentirme o verme más triste, ¿no? Y me encanta cómo en el diálogo que los creadores de la serie nos regalan, vemos esta interacción donde no, está bien. ¿Quién dice cómo se debe de ver pasar por luto? Todos caminamos un camino diferente y no hay una manera correcta. A veces hay tiempos de llorar, a veces hay tiempos de reír, a veces hay tiempos en los que hay una mezcla de ambas y conectamos de nuevo con esta persona que se fue a través de historias que nos unen a ellos. Y hay una frase que dicen por ahí que este es el tiempo en el que lágrimas y risas caminan de la mano. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos están a flor de piel. Y está bien, cualquiera sea la manera en que tú vas a pasar por ello, está bien. Te puedes dar permiso de sentir lo que sea que tengas que sentir. Y para nosotros hoy en día solo me queda esto. Es importante estar ahí. Es importante estar cerca de nuestros amigos, cerca de nuestra familia. Algo que he aprendido en esta etapa pastoral en la que me encuentro es que el momento más difícil para una familia que pierde a alguien
no es el día que pierden a alguien, no es esa primera semana. Ahí es cuando todo mundo está. Pero es después de esos primeros días donde todo mundo empieza a regresar a la normalidad de su vida. Y es el primer año el que es el más difícil. Y de pronto en la semana 2, en el mes 3, ¿sabes? 6 meses después, ya nadie se acuerda y nadie revisita. Y es ahí donde la familia se siente más sola que nunca. Entonces, como un pequeño tip para alguien que tienes a alguien cerca que está pasando por pérdida, regresa. Una llamada, un texto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Simplemente está ahí. No tienes que decir nada. Simplemente, hey, ¿qué onda? ¿Un café? ¿Vamos al parque? ¿Una cena? ¿Una ida al cine? Aquí estoy. No ocupas decir nada en específico. Simplemente, aquí estoy, cerca para lo que necesites, ¿no? Y me encantó que la serie se dio el tiempo de explorar esto, que es esta etapa de luto, ¿no? Y después de ahí, hay un momento en el que en la serie a Jesús se le ocurre una idea de que, ¿sabes qué? Creo que sé cómo vamos a honrar a mi primo, ¿no? Y entonces van a otro lado. Jesús no le dice a dónde van, simplemente empiezan a caminar y es, hey, vamos a un lugar, acompáñenme, al rato les aviso, ¿no? Y es justo en este trayecto que de pronto la serie retoma una conversación que Tomás y Ramá han tenido. Ellos quieren estar juntos, quieren casarse, pero es difícil porque el papá de ella no está bien con su relación, no está bien con el hecho que ellos están siguiendo a Jesús. Entonces ellos habían en un punto como que encontrado una laguna legal en las tradiciones judías y es, creo que lo podemos hacer de esta forma. Entonces, en este caminito, esta pareja, Tomás y Ramá, encuentran el momento para hablar con Jesús y presentarle a Jesús esta alternativa de que, oye, Jesús, pues básicamente tú te has convertido en mi padre espiritual. ¿Estarías dispuesto tú a entregarme como esposa a Tomás? Y se pone incómoda la cosa, pero no necesariamente por la razón que Tomás y Ramá pensaban, sino Jesús se da cuenta de lo que está pasando en los entornos familiares. Hay quienes apoyan a los discípulos y hay quienes aman a Jesús, hay quienes no lo hacen. Y entonces aquí los creadores de la serie usan este momento, usan esta narrativa para presentar lo que Jesús en alguna ocasión dijo cuando habla de, y te lo voy a leer, dice así, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y no es que esto sea intencional, no es como que Jesús, voy a venir a traer división porque está padre. No, pero Jesús sabe que no todo mundo lo va a recibir. Lo vemos en nuestros días, no todo mundo acepta las buenas noticias cuando las compartes con ellos. No todo el mundo quiere ser parte de tu iglesia. No todo el mundo quiere profesar a Jesús como Señor y Salvador. Y eso va a traer división. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando eso toque nuestra vida? Cuando esa situación no sea nada más la situación de alguien más, sino, wow, en mi propia casa estoy viviendo esto. Mi familia y yo lo vivimos en su momento, cuando mis papás aceptaron a Jesús por primera vez en sus vidas. Y la familia de ellos no habían recibido el Evangelio de esta forma. Y hubo división, hubo conflicto, hubo una separación fuerte que duró años. Entonces,
Jesús les deja claro, hey, esta es una realidad. Y cuando eso suceda, ¿dónde vas a estar parado tú? ¿Dónde va a estar tu alianza? ¿Qué es lo que va a ser tu prioridad? ¿Va a ser prioridad salvar tu relación con tu familia o Jesús va a ser una prioridad en tu vida? ¿Vas a poner en primer lugar a Dios, al reino de Dios, o vas a poner como prioridad los sentimientos de papá, de mamá, de tus hermanos, de tus tíos, etcétera? Porque en algún momento o en otro vamos a experimentar este tipo de reacción. A lo mejor no te toca lidiar con ello con tus papás o con tus primos o con tus tíos, pero el día de mañana te llegará a tocar vivir algo así con tus hijos. Yo como papá es algo que tengo que tener ahí, ¿no? Mis hijos ahora son pequeños, 8 años, 6 años, 4 años, pero pensando en mi hijo mayor, ¿qué tipo de, de reacción tendrá a los 13, a los 14, a los 15? No sé si tú te acuerdas cuando tú eras joven y llegaste a tener tus años de rebeldía. Ya, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Dónde va a estar nuestra alianza? ¿Cómo vamos a manejar esos conflictos, esas divisiones, esas tensiones? Después sigue la serie y vemos cómo finalmente se descubre cuál es el destino al que van. Y llegan a Cesarea de Filipo. Y es bien interesante cómo hacen referencia a este apodo que recibía esta ciudad, las puertas del Hades. Y es que esta era una ciudad sumamente promiscua y sumamente, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Había mucha idolatría en este lugar y tenían prácticas bastante grotescas. No te voy a decir qué. Si quieres, googlealo. ¿Cuáles eran las prácticas abominables de Cesarea de Filipo? Y ya, Google te va a aclarar cualquier duda. pero era un lugar bastante, otra vez, abominable, sobre todo para judíos, ¿no? Que para nada compartían ese tipo de prácticas. Entonces vemos en la serie como que esta reacción un poquito visceral de qué estamos haciendo aquí, por qué vinimos aquí a honrar a nuestro querido Juan. Y me encanta cómo Jesús empieza a hablar ciertas cosas, a retar ciertas posturas. Y escucho una frase clave, que es, ¿acaso debemos de tenerle miedo a la oscuridad? ¿Acaso debemos de no ahuyentarnos, ausentarnos de este tipo de lugares? Am, y me habla mucho de lo que vivimos como iglesia hoy en día. Y justo acabo de tener una conversación esta semana con mis jóvenes adultos, donde empezamos a explorar esta idea de qué significa ser cristiano, qué significa vivir como cristiano, cómo debo de usar mis dones y talentos como cristiano. Si soy músico, entonces debo de empezar a escribir música 100% cristiana, exclusivamente cristiana. Um, si soy alguien que tiene algunos dones creativos, toda mi creatividad tiene que ser para la iglesia. ¿Está mal si lo uso para otras cosas? Y eso nos llevó a estas conversaciones donde creo yo, mi opinión muy personal, que a mí me parece un desperdicio que si eres un artista, cualquiera sea tu manera de expresar tu arte, músico, pintor, diseñador, etcétera, el único lugar, y menciono esto porque creo que lo hacemos mucho
con artistas y no hacemos esto ninguna otra, am, con ninguna otra carrera, con ninguna otra profesión. Pero cuando tiene que ver con arte, sí somos bien drásticos aquí. O sea, creemos que todo músico debe de usar su don en la iglesia. Que no se atrevan a usarlo fuera de la iglesia porque lo vemos mal. Por ejemplo, si eres un compositor, bueno, vas a escribir canciones cristianas, ¿verdad? No vas a escribir para el mundo. Y usamos estas frases que son sumamente despectivas. ¿Y por qué estaría mal usar mis dones y mis talentos para, otra vez, entre comillas, el mundo? Y es que creo que hemos crecido en una cultura sumamente tóxica donde decimos, no, es que si no es para Dios, es para el diablo. ¿Quién dice eso? Porque otra vez, ¿por qué nos atrevemos a hacer estas distinciones cuando tiene que ver con arte, pero no lo hacemos con ninguna otra profesión? Yo no he visto nunca a nadie hacer escándalo porque un doctor practica medicina, otra vez, en el mundo. ¿Qué es eso? No existe tal cosa. A ver, todos vivimos en este mundo, en el planeta Tierra, en esta tercera roca después del Sol. ¿Qué es música cristiana? ¿Qué es? ¿Existe medicina cristiana? ¿Existe abogacía cristiana? ¿Existe plomería cristiana? ¿Existe maestros cristianos? O sea, ¿sí me explico? No. Solo hacemos esto cuando tiene que ver específicamente con música. Es donde más lo vemos. Y creo que está muy mal. Porque ¿qué es lo que hemos propiciado con este tipo de mentalidad? Que nos hemos ausentado del mundo. Hemos abandonado al mundo. Y eso, en mi opinión, es terrible y ha producido terribles resultados. Ya. Las iglesias nos hemos encerrado en las iglesias y hemos abandonado el mundo, supuestamente por una cuestión de santidad, y estamos arruinando el mundo, en mi opinión. Si no la compartes, te respeto. Pero luego nos escandalizamos porque el mundo cada vez se aleja más de Dios. Y es que, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas si lo que hemos hecho como cristianos es escondernos del mundo? Y nos hemos escondido en nuestras cuatro paredes. No es que el mundo ha abandonado a Dios, es que la iglesia hemos abandonado al mundo. Hubo un tiempo en que la iglesia era el, déjame ver si lo puedo decir de la mejor manera posible. La iglesia era la influencia más grande en el mundo. La iglesia tocaba todas las esferas del mundo. Ya. El arte. La iglesia había impregnado el arte. La iglesia había impregnado arquitectura. La iglesia había impregnado a la sociedad. Y por eso puedes irte a la vieja Europa, por darte un ejemplo, y ves influencia cristiana en todas partes, en las calles, no solo en las iglesias, en las calles. Ya, la iglesia, el evangelio estaba en todas partes. Veías la influencia de lo divino por todos lados. Los científicos más prominentes en un tiempo de la historia eran parte de la iglesia. Eran incluso miembros de la iglesia. Y hoy pareciera que estamos peleados con la ciencia. ¿Por qué? En su momento fue la iglesia quien abrió los primeros hospitales y orfanatos y centros de ayuda y mil otras cosas. ¿Y dónde estamos hoy? Hoy nos asustamos de la música que hay en el mundo y es, ¿qué estamos aportando nosotros a la cultura del mundo? Eso es nuestra responsabilidad.
Entonces, ¿cómo se ve vivir en el mundo como cristianos? ¿Cómo se ve ser un artista que promueve los valores del reino? Y no tienes que decir Jesús en todas tus canciones para reflejar los valores del reino. ¿Cómo se ve ser influencia para el mundo? ¿Cómo se ve ser un increíble músico, un increíble compositor, un increíble productor musical? ¿Cómo se ve ser un director de cine, un director de teatro? ¿Cómo se ve ser un escritor en la vida real, en el mundo, siendo cristiano? No que tengas que escribir una novela cristiana, no, escribe una novela, punto. Y que tus valores estén ahí, sin tener que, es que tiene que ser una historia, entre comillas, cristiana. ¿Por qué? Así como, hey, soy doctor y voy a traer los valores del reino al mundo. Soy maestro y voy a traer esto a mi lugar de trabajo. Y hice un pequeño video hace algunos días, pero Gálatas. Me encanta lo que Gálatas 5 nos dice al respecto. O sea, cómo se ve no esconderme del mundo. Cómo se ve no tenerle miedo al mundo. Cómo se ve, otra vez, como cristiano vivir allá. No importa lo que haga, no importa lo que me diga. Cómo se ve como cristiano ser un buen estudiante, un buen atleta, un buen maestro, un buen plomero, un buen arquitecto, un buen lo que me digas. ¿Cuáles son las señas, los frutos de alguien que vive el Evangelio? Gálatas 5, 22 y 23 dice así. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, ¿cómo se ve vivir lleno del Espíritu? No importa lo que hagas. ¿O qué? ¿Acaso esto es exclusivo para pastores o directores de alabanza o staff en una iglesia? No, esto es para todos nosotros. Entonces, ¿cómo se ven estos frutos en mi lugar de trabajo? ¿Cómo se ven estos frutos en mis relaciones? ¿Cómo se ven estos frutos en donde sea que yo me pare? Ya. Entonces, ¿cómo se ve ser luz en Cesarea de Filipo? ¿Cómo se ve ser luz en la Ciudad de México? ¿Cómo se ve ser luz en Bogotá? ¿Cómo se ve ser luz en La Paz? En donde me digas. ¿Cómo se ve ser luz donde sea que tú estés? Y estando ahí, regresando a la serie, perdón por ese pequeño paréntesis, entonces Jesús le dice a sus discípulos, hace esta pregunta, ¿quién dicen ustedes? Perdón, ¿quién dice el mundo que soy yo? Esto lo puedes encontrar en Mateo 16. Entonces los discípulos empiezan a decirle a Jesús lo que han escuchado. Bueno, hay quienes dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Dicen que, ok. Entonces vemos a Jesús preguntando, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y vemos a los discípulos viéndose unos a otros y como que, ¿está esperando que responda o es así como nada más una pregunta retórica? Jesús está a punto de aclarar o decirnos a él. Pero pronto vemos a Pedro responder. Y eso es lo que me encanta de la serie. Porque cuando tú ves esto en Mateo 16, como que no tenemos mucho contexto y sobre todo porque normalmente somos gente que lee ciertos fragmentos de la Biblia. No llegaste a Mateo 16 después de leer de corridito desde Mateo 1. Por lo regular no leemos así, ¿no? Entonces es fácil como que perdernos en. Y lo que me encanta en una serie como esta es que van tejiendo historias de cierta manera que cuando escuches algo así en el contexto de la serie es, oh, wow.
Y si has estado viendo la serie, y supongo que sí, por eso estás escuchando este podcast, hemos visto a Pedro, uy, ya pasar por un camino largo, ¿no? Desde antes de ser llamado por Jesús y aún después de caminar con Jesús. Vemos a un Pedro que ha venido pasando por dolor y por dudas y por enojo y es este Pedro que no hace mucho estaba enojado con Jesús. Ese Pedro declarando, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondiendo, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y después vemos ahí en tiempo real reacciones de todo tipo. Y el resto del episodio nos muestra esto. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Y ves a los diferentes discípulos así como que, ok, dijo eso porque Pedro lo dijo, pero no era solo para Pedro, es algo para todos nosotros, o Jesús está haciendo una declaración muy puntual para Pedro y Jesús le acaba de dar a Pedro el título de líder entre nosotros. Y vemos estas interacciones y vemos estas dudas, pero está con ganas que no, todo esto no está pasando solo en la mente de los discípulos. Pedro también está así como que, ¿y ahora qué hago? Porque no fue como que muy oficial. A ver, señores, todos pongan atención. De ahora en adelante, Pedro va a ser el líder. Y este es el rol de Pedro. Y esas son las obligaciones de Pedro. Así que de ahora en adelante, cualquier cosa les encargo que vaya. O sea, no. No hubo algo así. Fue así como que, y ahora, ok, Jesús, podemos, así como que, ¿qué sigue? No hay tiempo para esto. Y nadie sabe realmente como que qué sigue. Ni ellos ni Pedro mismo. Y es así como que, ok, ¿y ahora qué pasa? Y creo que de pronto en nuestro caminar con Dios todos podemos identificarnos en algún momento así en nuestra vida. Porque, ¿sabes? No sé si te ha tocado vivirlo, pero no siempre los llamados de Dios son claros en nuestra vida. A veces simplemente puertas se empiezan a abrir y oportunidades empiezan a llegar o hay cierta sensación en tu corazón y no hay alguien que te diga, sí, es que esto. Y entonces estamos así como que, no sé qué hacer con esto, tengo muchas dudas y no sé si soy yo y no sé si realmente soy bueno para esto. Hace un par de semanas estuve en un campamento de jóvenes um, donde era un campamento de toda nuestra conferencia. Había cerca de 700 jóvenes de tercer grado hasta el grado 12 y bueno, y aparte todos los adultos que estábamos ahí. Y hubo un taller en estos días que tenía que ver con adoración, con alabanza. Y me encantó que la banda que estuvo de invitada en el campamento estuvo al frente de este pequeño taller. Y entonces a todos los que asistieron, hubo un momento donde la banda dice, ok, queremos platicarles un poquito de nuestra historia. Y entonces cada uno de los miembros de la banda habló un poquito de cómo es que están ahí, cómo llegaron ahí, ¿no? Y uno de los común denominadores que pude resaltar en la vida de cada uno de los miembros de la banda, y yo me pude identificar con ello porque es, hey, yo también, yo fui músico muchos años, pero aún como pastor, es el común denominador en la vida de todos
era dudas e inseguridades. Es, ¿yo? Dios, ¿no te equivocaste? Y creo que lo vemos bíblicamente aún, ¿no? Moisés, así como que, ¿en serio? Y muchos otros, así como que, espérame, Dios, o sea, no, te juro que hay muchos mejor preparados que yo. Y así como que, ¿estás seguro que yo puedo con esto? Entonces, ya, es normal. En la vida de todo creyente, duda es común, más común de lo que pensamos. Duda y fe no están peleados, caminan de la mano. Creo que incluso tiene que haber duda para que pueda haber fe, porque si no, no sería fe, sería certeza. Entonces, para vivir en fe, tiene que siempre haber esta dosis de, no estoy 100% seguro, pero voy a confiar que en serio Dios me llamó, que Dios me va a respaldar, que Dios está en medio de esto, ¿sabes? Y vemos esta dinámica entre todos los discípulos y Pedro mismo. Es como que, ok, sí, nos olvidamos de que te llamas Simón. Sí te tenemos que decir Pedro, o fue otra vez, fue nada más algo en el momento. Y Pedro es como que, no sé, sí, supongo, pues no está mal. Y es un momento bastante interesante. Y vemos cómo empiezan otra vez estas peleas, estas inseguridades entre todos, de que, ¿por qué él? Yo soy tan bueno como él. Pedro tiene un montón de defectos. ¿Por qué se lo dijo a él y por qué no a mí? Y no, pero es que, no, bueno, y vemos todas estas cosas, ¿no? Y me encanta cómo hay un momento en medio de estas dudas y peleas y argumentos y demás, que Pedro no está tonto. O sea, Pedro sabe que están hablando de él. Y en el episodio, ya es de noche y están todos a punto de irse a dormir. Y vemos a Pedro tratando de hacerlo mejor. Así como que es que no sé, ya empieza mi rol de líder o no. Y Pedro lo está intentando, ¿sabes? Está siendo proactivo y está tratando de servirlos de la mejor manera posible. Y había ido a recolectar leña y demás, pero llega un punto donde llega y se siente la tensión. Llega Pedro y todo el mundo se calla y Pedro así como que, ¿todo bien por aquí? Sí, estábamos hablando de... Y obviamente le dicen una mentira, ¿no? Estaban hablando de él, pero no le dicen que están hablando de él. Y Pedro en lugar de, ¿sabes? Ponerse a pelear y, a ver, vamos a aclarar esto. Yo soy aquí el líder ahora. Y no, Pedro lo que hace es, esto es normal, esto va a existir, vamos a orar. Ya era de noche y Pedro simplemente es, oremos. Si ignoremos estas cosas, nunca olvidemos lo importante y entonces empieza a orar. Y me encanta que el show hace esto, que de tanto en tanto nos dan una ventana a costumbres y prácticas judías. Y me encanta porque a veces se nos olvida que los discípulos eran judíos, que Jesús es judío. Y creo que hay muchas cosas como cristianos, como evangélicos, como protestantes, que es bonito aprender de nuestros hermanos judíos. Y una oración que vemos en este episodio es una oración tradicional muy ligada a el Shema. Pero es una oración y déjame aquí, te digo el nombre. Se le conoce como el Hashkiveinu, y no sé si lo estoy pronunciando bien, no soy judío, pero es una oración que los judíos recitan en la noche al dormir. Y la oración dice así: acuéstanos en paz, Adonai, Dios nuestro, y despiértanos, Rey nuestro, para la vida. Y extiende sobre nosotros el abrigo de tu paz. Corrígenos con el buen consejo que proviene de ti, y sálvanos en aras de tu nombre.
protégenos y haz desaparecer de nosotros a todo enemigo, peste, espada, hambruna y tragedia. Y haz desaparecer el impedimento espiritual de nosotros y detrás de nosotros. Y protégenos en la sombra de tus alas. Pues tú eres Dios que protege y rescata. Pues tú eres Dios, el Rey pleno de gracia y misericordia. Vigila nuestra salida y nuestra llegada, para vida y para paz, desde ahora y hasta la eternidad. Y me encantó como momentos antes de esta oración, todo el mundo está peleando. Cada quien está dando sus argumentos y hay unos que están desesperados, ya dejemos esto en paz. Hay desunión en medio de esta situación de por qué Jesús puso a Pedro como líder. Sin embargo, cuando Pedro decide ignorar esto y simplemente comienza a orar, todos comienzan a orar. De pronto, todos estos hombres y mujeres que estaban divididos se unen bajo el nombre de Dios. Se unen en la oración. Y creo que eso es de gran enseñanza para nosotros. Podemos insistir en nuestras peleas absurdas y podemos aferrarnos a nuestras ideas y a nuestros pequeños reinos y a nuestras agendas y demás, o podemos dejar las pequeñas cosas que nos separan y enfocarnos en lo que nos une. Y oraron como un solo cuerpo, a una sola voz. Y eso me parece hermoso, profundamente hermoso. Y me surge esta pregunta. ¿Cómo se ve ser un buen líder? ¿De qué se trata ser líder? ¿Para qué soy líder? ¿Se trata de mí o se trata de los demás? ¿Se trata de mi beneficio, mi pequeño reino, mi plataforma, mi nombre? ¿O se trata de reconocer que hey, simplemente estoy aquí para poner mis dones al servicio de los demás? No se trata de mí, no importa lo que yo quiero o lo que no quiero. Y en el final de este episodio vemos a un Mateo que llega vulnerable con Jesús y le dice, Jesús, ¿por qué, Pedro? Me siento lastimado. Porque Pedro no ha sido bueno conmigo. Y vemos a un Jesús que escucha a Mateo y lo entiende y le extiende gracia. Y en este caso muy específico, en este contexto específico del show, le dice, Pedro está mal en estar enojado contigo. Y vemos que la primera reacción de Mateo es como que ponerse un poco a la defensiva, decir, bueno, si, en un mundo abstracto, sí. Y Jesús le dice, no. Haz al lado lo abstracto, sé objetivo. Tú tomaste ciertas decisiones en tu vida y esas decisiones y tus acciones tuvieron implicaciones reales en la vida de otra gente. Y lo que me encantó aquí es que los creadores del show hicieron algo que creo que es muy inteligente y que es algo que tenemos que practicar todos más. Y es que por lo regular tendemos a vernos a nosotros como el centro de la historia de la vida. Y solo se trata de nosotros y cómo otros me ofenden y cómo otros no me ayudan y cómo otros no están ahí para mí y demás. Y no queremos hablar de ¿y yo qué he hecho? ¿Bueno o malo?
Y Jesús lo confronta. Y es, Mateo, ¿qué te parece si somos honestos con nosotros mismos y te pones a pensar por un momento es, ¿qué he hecho yo que ha provocado esta conducta de Pedro? No para justificar a Pedro, pero, ok, ¿es de gratis la actitud de Pedro para conmigo? Y Mateo empieza a hacer un ejercicio y se da cuenta que, wow, la verdad es que puedo ver el daño que le he provocado a Pedro y nunca le he pedido perdón. Y en la narrativa del episodio vemos a un Mateo que se había escudado en el, ¿para qué le pido perdón si sé que no me va a perdonar? Y Jesús le dice, es que eso no importa. El que tú pidas perdón no tiene nada que ver con lo que el otro haga con el perdón que estás pidiendo. Te pueden perdonar o no. Eso no depende de ti. Pero el hecho que tú pidas perdón tiene que ver contigo, tiene que ver con tu corazón. Y Mateo lo entiende. Y sabes, no es fácil pedir perdón. Yo hace poco tuve que tener una conversación con alguien que fue muy cercano a mí hace algunos años y que después no tengo tiempo para meterme en los detalles pero cosas pasaron que nos alejaron y después de un tiempo para acá me quedé así como que, oh, wow. Yo pensaba que estaba en lo correcto, yo pensé que la postura que había tomado hace años era la correcta y no estoy seguro si ese es el caso. Y hace algunas semanas busqué a esta persona que necesito hablar contigo. No fue fácil iniciar esa conversación. No fue fácil buscar a esta persona a la que creo que le tengo que pedir perdón. Y cuando finalmente nos echamos un café y le dije, creo, creo que te tengo que pedir perdón, pero si puedo ser sincero, no estoy seguro si te tengo que pedir perdón, porque es una historia muy complicada. Pero aquí estoy. E iniciamos la conversación. Y me encantó, Dios hizo algo súper padre y chido. Pero digo esto como ejemplo para decir, yo sé que no siempre es fácil pedir perdón. Y hay veces que no lo hacemos porque es incómodo, porque no nos gusta vernos a nosotros mismos como el malo de la película, pero la realidad es que a veces sí lo somos. No, no, no es que sea tu intención o no, no es que lo hayas hecho a propósito, no, pero hey, no somos perfectos. A veces lastimamos gente. A veces lo hacemos intencionalmente. La gran mayoría de las veces no lo hacemos intencionalmente. Pero independientemente, pedir perdón es necesario e importante. Y no es fácil. Pero lo que me encanta que podemos ver al final de este episodio es que Dios se mueve en medio de momentos como ese. Y vemos la escena donde Mateo le pide perdón a Pedro y fue muy incómodo porque en su momento Pedro no supo cómo reaccionar. Y de hecho no le da una respuesta a Mateo y sale corriendo. Y después vemos a Pedro buscando a Jesús en medio de la noche y enojado le dice a Jesús, es que no sé qué hacer. Estoy enojado con él. Sí me lastimó. Estuvo a punto de arruinarme la vida. En momentos me arruinó mi vida. Y lo vemos a Jesús hablando con Pedro y llevándolo un poco más allá. Y vemos al final a un Pedro que entiende el valor del perdón, que entiende el llamado de un líder, que entiende
el poder de la unidad y del perdón y de la gracia. Y termina el episodio con un Pedro fundiéndose en un abrazo con Mateo. Y me encanta cómo perdón hace algo en el corazón de Pedro, en el corazón de Mateo, pero también en todos los demás que están alrededor de ellos. Es que, sabes, no vivimos vidas en aislamiento. No vivimos vidas solitarias. Estamos conectados en relaciones. ¿Cómo se ve, cómo se vería nuestra vida si somos más como Jesús, si amamos más como Jesús, si perdonamos más como Jesús, si hacemos a un lado todo aquello que nos impide ser como Jesús? Hmm, yeah. Fue un gran episodio. Espero que te haya impactado a ti. Si quieres dejarme en los comentarios cómo fue que te impactó, qué fue lo que más impactó el episodio, me encantaría poderlo leer. Así que déjalo por acá en los comentarios en Spotify o en YouTube. Gracias por darte unos minutos y participar de esto. Um, si crees que alguien más puede disfrutar de esto, ayúdame a compartirlo en tus redes, en WhatsApp, en simplemente dejarle saber a alguien más. Y bueno, por acá nos estamos viendo la próxima semana con el episodio número 3 de la cuarta temporada de Chosen. Dios te bendiga.